Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Como ustedes sabrán, hemos estado trabajando en la primera epístola general del apóstol Pedro y ya hemos abordado en algunos miércoles esta tan nutritiva, ¿verdad? Para nuestra vida espiritual carta. Y hemos hablado, ya los hermanos Don Manuel, el hermano Pablo, ha tocado temas tan importantes como acerca del apostolado. Se ha hablado también acerca de la persecución, se ha hablado acerca de datos generales y muchas otras cosas interesantísimas. Acerca de la santidad también hemos hablado y todavía no hemos salido del capítulo 1. Así que ciertamente es una carta muy rica de la cual, si Dios lo permite, seguiremos aprendiendo y alimentándonos en términos espirituales. Bien, en mi interés en esta oportunidad es que podamos ver esta carta en cuanto a su tema principal, lo que motiva al apóstol Pedro a escribir esta carta. Y como ya se ha dicho anteriormente, es que el apóstol Pedro se motivó a escribir esta carta para, valga la redundancia, motivar a los hermanos creyentes que estaban padeciendo persecución a soportar esas pruebas. A soportarlas, pero con una actitud positiva. A soportarlas como creyentes que son, regocijándose en medio de las pruebas, pero animándose también en medio del sufrimiento. Algo difícil, ¿verdad? Le estaba pidiendo, en cierto modo, el apóstol Pablo a estos hermanos nuestros, pero ciertamente, todo creyente debe de llegar a tener estas características, a gozarse aún en medio de las pruebas. Y el apóstol Pedro, siendo uno de los 12 apóstoles, uno de los discípulos directos de Dios, de Cristo, uno de los cercanos, los más próximos a Jesús dentro de los 12 eran precisamente el apóstol Pedro, pero también juntamente con él Jacobo y Juan. Pudo recibir esas enseñanzas directas del Señor. El Señor ciertamente hizo un trabajo de discipulado, podríamos decir, ¿verdad? Muy eficaz en torno a los apóstoles. Desde la parte del Sermón del Monte, podemos ver enseñanzas en torno a las dificultades, en torno a la persecución y demás. Si nos dirigimos a San Mateo capítulo 5 y leemos estos primeros versículos, colocándonos como creyentes, como hijos de Dios, en condición de dificultad, de persecución por causa de la justicia, podemos entender con mayor luz estos versículos. Ya desde ese momento el Señor Jesucristo estaba hablando de cuáles eran las características que los discípulos de Él, los hijos de Dios, los creyentes debían tener aún en medio de la persecución. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es difícil que una persona que no sea pobre en espíritu, es decir, humilde, que sea soberbia, pueda resistir a alguien que le esté persiguiendo, haciendo daño, por ser creyente tan solamente, por no haber cometido injusticia.
Si somos soberbios, entonces nos rebelamos, pero si somos humildes en espíritu, nos quedamos pobres en espíritu, soportamos esas cosas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Todo eso en el marco del sufrimiento por la causa de Cristo, ¿verdad? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, aquellos que como Moisés, que tenía mucho ímpetu, ¿verdad? Pero bajo control. Eso es mansedumbre, fuerza bajo control. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Las palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Cuando le mataron, cuando le crucificaron, cuando le abofetearon, cuando le insultaron, fue misericordioso. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos. Ahí está la expresión. Gozaos y alegraos aún en medio de las dificultades, de las persecuciones por causa de la justicia, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Así que tenemos ese ejemplo de los profetas en el Antiguo Testamento, que por causa de la justicia, de la verdad, fueron perseguidos, pero que el Señor les dice a los discípulos, a los apóstoles, que eso habría de acontecerles a ellos, pero aún a nosotros nos acontecerá que seremos perseguidos por causa de la justicia. ¿Y cuál es la actitud que debemos tener? Estar gozosos y alegres. De igual manera, en Mateo capítulo 22, el Señor hace saber, porque no pierde oportunidad, a sus discípulos, en este caso a Jacobo y a Juan, lo que difícil que es seguir a Jesús. Cuando ellos, guiados por su madre, le hicieron la parte de la petición de colocar uno a la derecha y otro a su izquierda. Entonces, en el versículo 22 del capítulo 20 de Mateo, dice: entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. Y les hace la pregunta: ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Así que ciertamente estos discípulos del Señor también, Jacobo, Juan, bebieron del vaso del que bebió el Señor. Jacobo murió a espada por causa del Señor. Entonces, ellos dijeron: podemos, y el Señor afirmó: a la verdad, de mi vaso beberéis. Nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, estamos llamados a participar, como leeremos más adelante ya en la carta de Pedro, a participar de los padecimientos de Cristo, a participar de los padecimientos de Cristo. De igual manera, a ver si lo tengo por acá.
Bueno, tenía una lectura en Juan, no la tengo ahora, pero el Señor en Juan capítulo 16, creo que versículo 31, vamos a buscarlo. Bien, versículo 32. Palabras del Señor Jesús. Y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Eso es una verdad que el creyente tiene que tener bien presente. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así, el Señor instruyó a sus discípulos y ciertamente el apóstol Pedro aprendió muy bien de él, no solamente por sus enseñanzas, sino que también él lo pudo vivir en carne propia. Cómo fue apresado, no solamente el apóstol Pedro, pero también los demás apóstoles apresados y aún en la cárcel, cómo cantaban al Señor y cómo estaban gozosos en medio de la prueba. Cómo ellos, habiendo recibido de latigazos, se gozaban por ser tenidos por dignos, ¿verdad?, de poder servir al Señor. Eso es algo como que humanamente hablando, en alguna forma no se puede comprender. Cómo que te dan de latigazos y tú estás gozoso por el privilegio de servir al Señor. Entonces ellos pudieron aprender estas cosas. Yo pienso que este es un tema importante para nosotros, el de la persecución y el de estar gozosos y con todas estas características, porque nosotros con mucho menos de ahí nos enojamos, con mucho menos de ahí respondemos, con cualquier, delante de estas cosas, cualquier sencillez, nosotros no actuamos conforme a lo que el Señor ha establecido y lo que el apóstol Pedro también refleja en su carta. En el mismo Sermón del Monte, el Señor Jesucristo decía que debíamos amar a nuestros enemigos. Y esos enemigos, evidentemente, son aquellos que nos están persiguiendo, los que están procurando nuestro mal, sin nosotros aún haberle hecho nada malo, sino simplemente por ser creyentes, por ser hijos de Dios, por ser discípulos de Cristo, por denunciar el pecado, denunciar la corrupción. Por todo ello, entonces se nos persigue y nosotros debemos amar, pero a veces no somos capaces de mostrar amor por los demás, ni siquiera en el tránsito, por ejemplo, ni siquiera en el tránsito. Entonces, pienso que debemos crecer y el Señor quiere que crezcamos en todas estas cosas. Vamos a leer queremos hablar acerca de esto, de la persecución, y hemos dicho que es el tema central de este escrito, de esta epístola. En cada uno de los 5 capítulos que comprenden esta carta, en cada uno de los capítulos hay una porción importante que trata este tema. En cada uno de ellos, no creo que nos dé el tiempo en esta noche de tratar cada una de esas porciones, pero vamos a tratar lo que más podamos. Inicialmente, quisiera leer 2 versículos que pudieran ser claves, sobre todo unidos.
que son el capítulo 2, versículo 21, luego el capítulo 4, versículo 13. El capítulo 2, 21 es muy conocido. Dice, pues para esto fuisteis llamados, es decir, para padecer, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigáis sus pisadas. En cuanto al padecimiento se refiere, porque se está haciendo muy específico ahí, el Señor es ejemplo de nosotros en todo, ciertamente, pero aquí se está señalando muy específicamente en cuanto al padecimiento. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y este versículo vamos a unir con el versículo 13 del capítulo 4, que dice, si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Es decir, que tenemos que gozarnos por cuanto somos participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que también en la revelación de su gloria, cuando el Señor Jesucristo se manifieste, nos gocemos entonces con gran alegría. Así que es necesario participar de los padecimientos de Cristo. No es que lo vamos a procurar, pero si vienen por causa de nuestra justicia, como se supone que han de venir, entonces debemos no huir a la persecución, aunque sí, porque el capítulo 10 de Mateo dice, si cuando los persigan en esta ciudad, váyanse a la otra. Pero lo que quiero decir es no dejar la fe. Cuando digo no huir, no abandonar la fe porque está siendo perseguido. No seamos tontos. No seamos tontos. El Señor en el capítulo 10 de Mateo, cuando envió a los discípulos, les dijo, cuando los persigan en tal ciudad, entonces, bueno, se van a la otra. Y si le persiguen, se van a la otra. Y esa es la dinámica. Es decir, no me quedo aquí, no me voy a quedar aquí porque soy un creyente y soy valiente. No, sino que esa es la dinámica. Pero no abandonar la fe por causa de la persecución, eso sí. Bien, vamos a avanzar y vamos a ver qué el capítulo 1 de Primera de Pedro nos dice en cuanto a este tema. En el capítulo 1 vamos a empezar con los versículos que van desde el versículo 6. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vamos a abordar inicialmente esta parte. Dice, ahora por un poco de tiempo. Es decir, mientras estamos aquí en la tierra, es probable, es casi seguro, porque el Señor así lo señaló, en el mundo tendréis aflicción, tendremos aflicción. Pero cuando el Señor dijo que tendréis aflicción, no es aquella aflicción que le sobreviene a todo ser humano, porque ciertamente estamos en un mundo caído y todo ser humano se enferma, creyente o no,
a todo ser humano se le muere un pariente, a todo ser humano le pasan tragedias. No es ese tipo de sufrimiento del que estamos hablando. Estamos hablando del sufrimiento por la causa del Señor, las pruebas que vienen por la obediencia al Señor. Por la obediencia al Señor. Y volviendo al ejemplo de Cristo, el Señor, cuando fue obediente y fue bautizado, que el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en cual tengo complacencia, por cuanto fue obediente, inmediatamente fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Y es lo que nos pasa a nosotros cuando somos obedientes, que el Señor nos pone a prueba. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. El creyente, necesariamente, Dios se encargará de someter, de ponernos en situaciones difíciles cuando le obedecemos para poner a prueba nuestra fe. Y hace una comparación. Dice que esa fe nuestra es mucho más preciosa, y cuando hablamos de precioso no estamos hablando de belleza, estamos hablando de valor, de alto precio, mucho más preciosa, de mucho más valor que el oro, que se dice que es perecedero, se prueba con fuego. El oro se prueba con fuego, pero el creyente también es probado con fuego. Con fuego. Y quizás, por esta razón, Juan el Bautista dijo, yo bautizo con agua, pero el que viene tras de mí, bautiza con el Espíritu Santo y con fuego. Probablemente por esta razón. Dice, sea hallada en alabanza. Es decir, nuestra fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Es decir, las pruebas tenemos que superarlas. Obteniendo el fin, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Versículo 10 dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y oigan bien, el cual anunciaba de antemano el qué. Versículo 11 estamos, parte final del capítulo 1, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. ¿No es acerca de esto que habla Isaías 53? Acerca de los sufrimientos de Cristo, del siervo sufrido. ¿Y no es Cristo nuestro ejemplo en todo? Él se entregó a la muerte por nosotros. Se entregó por entero. Él no espera menos que nosotros entreguemos nuestras vidas por Él. Eso es reciprocidad. Ser recíproco. Él se entregó por nosotros. Él no espera menos que nosotros nos entreguemos, que entreguemos nuestras vidas y padezcamos, si es necesario, por Él. Pasando al versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo ¿de qué manera? ¿Justamente? No, injustamente, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis?
Hay personas que, habiendo hecho lo malo, lo castigan y no soportan el castigo, se rebelan. Pero si, habiendo hecho lo malo, soportan el castigo, eso es correcto. Pero lo que el Señor espera de nosotros es que haciendo lo bueno, nosotros suframos y lo soportemos. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también, esto es el capítulo 2, perdón, me perdonan, esto es el capítulo 2, a partir del versículo 19. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Así que a veces a nosotros se nos dicen cosas en la calle, en el tránsito, y por nuestro viejo hombre, ¿qué hacemos? Respondemos muchas veces. O cometen acciones contra nosotros y amenazamos, pero no así el Señor, que dice que cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que ejemplo tenemos en Cristo de cómo debemos conducirnos y qué es lo que Dios espera de nosotros aún en las dificultades. En las dificultades. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a ver lo que allí el apóstol Pedro nos enseña acerca de este tema. Dice: ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y ese versículo 13, que hace esa pregunta de quién es aquel que nos puede hacer daño si seguimos el bien, me trae a memoria nueva vez al capítulo 10 de Mateo, donde el Señor le dice a sus discípulos, a los apóstoles: no tengan temor de los que pueden destruir el cuerpo, más bien teman a Dios, quien puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, el apóstol Pedro hace esa pregunta: ¿quién es aquel que os podrá hacer daño? En términos físicos, quizás alguien puede hacernos daño, pero no pueden tocar nuestra alma. Versículo 14 dice: mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, como aprendió allí en el Sermón del Monte. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien,
si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Así que cuando se nos corresponda presentar defensa de la fe, no debemos tener temor. Muchas veces no predicamos, ciertamente es por temor que no lo hacemos. No predicamos en los sitios públicos, ya sea en la parada de los autobuses o en el mismo transporte público, ya sea en las guaguas o ya sea el tren, ahora el metro, por temor a lo que digan, a lo que puedan decir o hacer contra nosotros. Pero acá dice que debemos estar preparados y que no debemos entonces temer a padecer por esta causa. Esto lo encontramos, como hemos visto, en el capítulo 3 de Primera de Pedro. Esta es la enseñanza. Capítulo 4, vamos a ver lo que el apóstol Pedro nos dice allí acerca de esto. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Oigan qué interesante. Qué poderoso este versículo 1 del capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, es decir, de igual manera, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y por esa razón os ultrajan. Es decir, porque nosotros no compartimos y participamos de sus pecados, nos ultrajan. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es decir, no es extraño para el creyente, para el Hijo de Dios, que si obedece, esto le sobrevenga. Hay muchas personas que vienen a los pies de Cristo con el deseo de que su mundo se le arregle, pero ocurre todo lo contrario muchas veces. Que es que cuando viene a Cristo, entonces ahí es que vienen las batallas y vienen los problemas. Entonces el apóstol Pedro está diciendo que no nos sorprendamos del fuego de prueba que nos ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña nos estuviera ocurriendo. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, y estas palabras de ultrajar y de vituperio lo vemos en el Sermón del Monte, como que hay una relación tan estrecha. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. En eso tenemos que tener nosotros contentamiento, de que el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Y sabemos que el Espíritu de Dios es la garantía, las arras, como dice Efesios capítulo 1, versículo 13, 14, de la herencia que hemos de recibir. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno.
Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Para finalizar, porque son las 8, para finalizar, voy a leer tan solo quizás el versículo 6 del capítulo 5, no voy a abarcar lo que el versículo 5, el capítulo 5 trata completamente acerca de este tema, pero este versículo 6 es poderoso porque dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Qué tiene que ver esto con las pruebas? Que el Señor es que con su mano poderosa nos coloca en las pruebas, como lo hizo con el Señor Jesucristo, cuando habiendo obedecido y habiéndose bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser probado. Y estuvo allí haciendo ¿qué? Inicialmente, antes de la prueba en el desierto, ¿qué estuvo haciendo el Señor Jesucristo? Ayunando. Y ayunó, ¿por qué tiempo? Por 40 días y 40 noches. Y este ejercicio del ayuno, ¿qué idea nos da? De que como creyentes, en este caso particular, debemos ejercitarnos y fortalecernos en Dios, porque ciertamente las dificultades nos van a sobrevenir. Y para poder enfrentar esas dificultades tenemos que estar firmes en el Señor y haber desarrollado un carácter cristiano, un carácter tipo Sermón del Monte, de lo que el Señor decía, y para esto hay que ejercitarse. Luego de este tiempo de ayuno, entonces Satanás le probó, pero él salió airoso porque se había fortalecido en Dios, en esa comunión que tuvo durante todo ese tiempo. Y la invitación es que nosotros nos fortalezcamos. Ciertamente lo que está pasando con la iglesia hoy, en sentido general, no solamente necesariamente la nuestra, sino en sentido general, es que estamos como quisieron estar tanto Pedro como Jacobo y Juan cuando vieron la parte de la transfiguración, hacer enramadas y acomodarse, estar cómodos en la presencia del Señor y disfrutar de la compañía. Pero el Señor no quería eso, no quería que estuvieran cómodos. Lo que nos está pasando ahora no es que estamos tanto siendo perseguidos como lo estaban estos expatriados en el Ponto, Galacia, en lo que ahora es Turquía. Lo que nos está ocurriendo no es eso. Cuando ocurrió eso, el evangelio se esparció. Ahora estamos afrontando un peligro que también tenemos que tenerlo a la vista, y es que nos hemos acomodado, es que estamos en tiempos, digámoslo así, de paz, y esto le ha afectado a la iglesia. Quizás nos hace falta un poco de persecución para avivarnos, como cantábamos. No es lo que deseamos, pero quizás es lo que le conviene a la obra.
Estamos en un tiempo de sosiego y estamos cogiéndolo, no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado que hagamos. Así que hay peligro tanto en las dificultades, pero también tenemos que estar atentos que hay peligro en el sosiego. Siempre que no estemos haciendo la voluntad de Dios, ya sea en un tiempo o en el otro, estamos en peligro. Así que quiera el Señor que nosotros aprendamos a vivir bajo las pruebas, sí, y mostrar el carácter de Cristo en nuestras vidas, pero también que podamos mostrar el carácter y la obediencia a Dios también en estos tiempos que para nosotros son un poco más tranquilos en relación a lo que estaban viviendo estos hermanos. Que el Señor les bendiga.